Hola mis queridos amigos y compañeros de aquí de esta pequeña aventura youtubera. Eh, Desde hace mucho tiempo, mucho tiempo, de hecho desde que estudié estos temas en serio en la universidad, me ha venido preocupando, a veces hasta alterando, cómo confundimos fácilmente Estado con gobierno. Ya grabé en algunos videos anteriores eh, la caracterización del Estado que a mí me convence más, porque hay muchísimas. Desde aquella caracterización elemental que hace la ciencia jurídica del Estado como la conjunción de población, territorio y gobierno. Y eso es lo que define, digamos, a los estados nacionales, ¿no? Un pedacito de terreno ocupado por eh, un grupo de gente que deciden, no es una cosa de decisión a veces, es de guerra o de verse forzados por la violencia contra otros grupos, contra otras naciones, contra otros pueblos, pues, deciden darse un gobierno propio y ser autónomos de otros gobiernos. Y así hay un Estado nacional. Esa es una. Esa creo que es insuficiente para explicar cosas como los debates en torno a la cuarta transformación o quinta transformación o el número de transformación que sea, es decir, a la política de gobierno de López Obrador. Y cabe la pregunta, ¿qué es lo que gana un candidato a la presidencia de una república? De una república tan extensa, tan poblada, tan diversa y tan conflictiva como México. Creo que aquí habría que recurrir a una noción de Estado mucho más desarrollada, que es la que proponen en su momento eh, los fundadores del materialismo histórico, Marx y Engels, y que después eh, termina siendo una consideración compleja y con la cual muchos no están de acuerdo, ¿no? Porque de alguna manera la visión de muchos científicos sociales, de muchos técnicos de las disciplinas administrativas y políticas, eh, terminan por terminan por eh, verla abstracta, nebulosa, y creo que sí lo es, pero creo que todos los conceptos más explicativos de la realidad suelen ser así, abstractos, nebulosos, difíciles de aprender. Los muchos teóricos marxistas que han escrito sobre el Estado después de Marx, claro, y que se afilian o que se basan en sus principios, los principios del materialismo histórico, señalan al Estado como un espacio de dominación. Y es un espacio relativamente virtual, o bien un espacio organizacional, en donde confluyen los intereses de los grupos dominantes. Recuerden que para el materialismo histórico, la sociedad capitalista, o sea, todas las sociedades que hay hoy en el mundo, con excepción de algunas cuantas que regresaron a los principios básicos, y creo que no hay más que Corea del Norte y Cuba, creo que no hay más. Ni Evo Morales, ni en su momento el Frente Amplio Uruguayo, que son de izquierda, ¿no? Y que incluso han tenido hasta exguerrilleros comunistas en la presidencia de la República, me refiero al buen Pepe. Ni siquiera ellos han podido
establecer un régimen o un Estado no capitalista. Pero en el Estado capitalista, en la sociedad capitalista, es una sociedad caracterizada esencialmente por la dominación. Por la dominación de las clases pudientes, acomodadas, ricas, burguesía, ¿no? Combinada con aristocracia, ¿no? Y la burguesía puede ser industrial, puede ser agraria, puede ser financiera, pero son prácticamente los dueños de los medios de producción. Entonces hay grandes burgueses, ¿no? Porque hay grandísimas empresas con inversiones y ganancias millonarias y que emplean también a millones de trabajadores y que producen toneladas de artículos de consumo, ya sea para el consumo cotidiano de las familias o para consumo industrial o para consumo de la minería, etcétera, etcétera. Evidentemente también hay empresas que están más ubicadas en la esfera de lo que Marx y Engels llamaban una ideología, es decir, aquellas empresas que hoy conocemos como medios de comunicación, por ejemplo, ¿no? Televisión, radio, empresas discográficas, ahora las plataformas, ¿no? Electrónicas, sobre todo las famosas redes sociales. Son enormes empresas y de alguna manera forman parte de este grupo dominante que es la burguesía. Por razón natural, estos grupos, o los miembros de estos grupos, estos burgueses, digamos, se alían con viejos ricos, ¿no? Con los ricos de antaño, con los ricos de la rancia aristocracia, se dice por ahí, ¿no? Porque el interés básico es tener dinero. Y tener dinero no tanto por tener dinero, sino por tener gente a su servicio. Ya sea en casa, ¿no? Mayordomos, galopinas, cocineras, nanas, sirvientes, mozos, jardineros, pero además muchísimos empleados que les ayuden a construir lo que tienen que construir o a fabricar. Esto sigue estando vigente. Es por eso que cuando la pregunta original que hice, ¿qué es lo que gana? ¿Qué es lo que se gana? ¿Qué es lo que obtiene un triunfador en unas elecciones en una democracia capitalista? Pues la jefatura de gobierno. O sea, no obtiene necesariamente el poder del Estado. Para que un presidente de la República se apropie del poder del Estado, debe de venir de una estirpe, digamos, o de una sucesión de personas que se afilian a una misma visión de la sociedad, a una misma forma de trato hacia las distintas clases sociales, hacia los distintos estratos sociales, ricos, pobres, clases medias de todos los estratos posibles, y heredan de un mandato a otro la forma de gobierno, y heredan de un mandato a otro los estilos de manejar las instituciones e incluso heredan las mismas instituciones. Generalmente, en México la experiencia así lo dice, llega un presidente y cambia la institución y cambia la política, pero han sido cambios de matiz. Creo que por lo menos desde el cardenismo hasta la fecha, desde que gana Lázaro Cárdenas hasta nuestros días, no había habido un presidente que hiciera tales cambios a nivel institucional, a nivel de la forma de tripular las organizaciones mismas, las instituciones mismas. Y lo peor ahora es que López Obrador, a diferencia de Cárdenas, pues no tenía un referente positivo, digamos que no, al no haber tenido él experiencia previa en el gobierno federal de carácter priista o panista, que son los dos partidos que han gobernado en los últimos 18 años este país,
Eh, pues digamos que él no tuvo ni la oportunidad de aprendizaje y estoy convencido que ni las ganas de aprender. Cuando él dice al diablo sus instituciones en la eh, campaña presidencial del 2006 y que lo han tergiversado y que han calumniado y han dicho que él dijo al diablo las instituciones, no, él dijo al diablo sus instituciones, porque, pues como todos lo sabemos, muchas de las instituciones se crearon para hacer negocios, negocios turbios, por un lado. Por otro lado, muchas estaban marcadas por ineficiencias, por corruptelas, e incluso algunas estaban ya diseñadas, vaya, obedecían a diseños muy antiguos, por lo tanto estaban pues desactualizadas, ¿no? Eh, entonces él llega, en lo personal, sin esa experiencia de gobierno y con el interés de cambiar esas instituciones. Sin embargo, no le es tan fácil. A pesar del enorme poder que puede tener un presidente, es un poder que difícilmente rebasa los límites del Estado, a menos, repito, que haya venido en esta sucesión de presidentes que van acumulando poder con una misma visión. No es el caso. En este caso, al decir primero los pobres, por ejemplo, por el bien de todos, primero los pobres, y hacerlo realidad, pues sí requirió de liquidar instituciones que tenían esa misión pero que no cumplían, ¿no? Y una de ellas, una de las medidas que él no es que haya improvisado, sino que implanta de manera muy novedosa, es la transferencia directa de dinero en efectivo, casi en efectivo, a distintos grupos de población sumamente necesitados. A esto es a lo que le llama el fortalecimiento de la economía popular. Y tiene que ver con el fortalecimiento del mercado interno, de elevar la capacidad de consumo de grandes capas de población que eventualmente reactivan el mercado interno. Los efectos de estas medidas no son inmediatos. Sin embargo, por ahí ya he escuchado a varias personas que dicen que ahora la gente pobre, las familias pobres, están comprando más. La reflexión que hacen Fernández Noroña, que hace Paco Ignacio Taibo, dos de los seguidores de López Obrador más radicales. Cuando digo radicales los digo como un elogio. Yo estoy de acuerdo en que hace falta una visión que esté jaloneando también al propio gobierno y al propio presidente y a sus colaboradores hacia medidas más francamente populares, más abiertamente populares. Lo que les he oído a estas personas y a otros, por aquí, en mi barrio, pues que ha cambiado un poco la composición del nivel económico de los clientes de determinados comercios. Paco Ignacio Taibo es muy claro, ¿no? En sus muchas ferias del libro que él pone, se dio cuenta de que había mucho más gente con apariencia de ser gente humilde, gente pobre, comprando libros, ¿no? Entonces él hace alguien le ayuda a hacer un sencillo razonamiento, pues imagínense, si esa familia tiene un viejito, dos viejitos, pues reciben 2 becas de viejitos. Es poquito dinero, pero ya sumaditas, ya hacen algo. Probablemente haya algún muchacho con una beca de nivel superior. O bien niños o adolescentes que estudien el nivel básico y que también tengan beca. Y si además hay alguna persona con discapacidad en esa familia, pues reciben otra beca. Total que sumando los ingresos de las puras becas, y a lo mejor algún muchacho se metió a Jóvenes Construyendo el Futuro, pues esa familia elevó su nivel de ingresos de una manera extraordinaria, ¿no? Y ya tiene más dinero, ya tiene dinero para comer, ya tiene dinero para pagar la renta, para pagar la luz.
e incluso para hacer ciertos consumos suntuarios. Ni modo, el libro es hoy, hasta la fecha, un artículo suntuario. Y eso por hablar de los libros, ¿no? Entonces, esta reactivación del mercado interno, pero del mercado interno dirigido a las clases populares, yo creo que ya va siendo una realidad, y es una realidad que se está notando. Los efectos de esto, de este fortalecimiento de la capacidad de consumo de las clases populares, pues evidentemente no se están viendo todavía directamente en los niveles de violencia. ¿Por qué no? Porque el Estado todavía no es tripulado enteramente por López Obrador. La prueba más fehaciente son los permanentes enojos, desacuerdos, sabotajes de los grandes empresarios. Y claro, hay una especie de batalla a ese nivel. El Estado está luchando por moderar las ganancias legales y sobre todo las ganancias ilegales de estos grupos. Y estos grupos evidentemente no se quieren dejar. Y dentro de estos grupos hay miembros del gobierno, ¿no?, que estaban acostumbrados a ganar como secretario de Estado, como subsecretario, como secretario particular, como director general adjunto. Todos ellos ganaban arriba de 100,000 pesos mensuales, ¿no? El escándalo mayor es aquel exdirector del Infonavit que se asignó un sueldo de 7,000 pesos mensuales. Lo mismo pasa a nivel de los gobiernos estatales y lo mismo pasa a nivel de los gobiernos municipales. Entonces, los recursos monetarios en este capitalismo financiero son sumamente importantes, y era tal la cantidad y tal avaricia, ¿no? Ya lo dijo, ¿no? Estos ricos están enfermitos, ¿no? Era tal avaricia que cuando viene alguien que gana el gobierno y pretende desde el gobierno limitar sus privilegios, pues evidentemente se le echan encima. Y eso crea también un caldo favorable para la violencia delincuencial, para el narcotráfico, para los tratantes de personas, para los contrabandistas, para los sicarios, ¿no? Antes se les llamaba matones a sueldo, creo que era un término más claro, porque muchos de los sicarios esos son matones a sueldo, ¿no? ¿Al servicio de quién? Pues de quien les pague. ¿Y quién les paga más? Pues evidentemente las grandes empresas legales e ilegales que se han constituido en este país. Estoy seguro que muchos de los casos que han escandalizado recientemente a grandes personalidades, el último es apenas de ayer, creo, el caso de la familia Levarón, que es una familia rara que siempre ha estado en las noticias. Son mormones, son migrantes de hace muchas generaciones de Estados Unidos a México, y por ahí se han metido en cosas loables, digamos. Alguna vez uno de los hombres Levarón, uno de los líderes de la familia, estuvo participando con Javier Sicilia en la búsqueda de personas desaparecidas, ¿no? Fue víctima también en aquellos años de la desaparición de algunos de sus familiares. Pero también se ha vinculado a las fuerzas más oscuras. Cuando digo fuerzas más oscuras, a las fuerzas más proclives al desarrollo capitalista. Y hoy mucho de todo esto se concentra o se deja ver en la mañanera. Porque en la mañanera está el jefe de gobierno, que formalmente es el jefe del Estado, pero que todavía no adquiere el poder del Estado. Es decir, todavía no ha encontrado la manera, o a lo mejor no lo va a encontrar, de tener bajo su mando, bajo sus lineamientos, a la alta burguesía, a la alta aristocracia, a los poderes financieros y mucho menos al crimen organizado. Y a la mañanera van representantes
de algunas de estas empresas de los medios de comunicación, ¿no? Casi todos los medios de comunicación que conocemos, pues son los medios poderosísimos, ¿no? Sus dueños son de los más millonarios, pues, si no del mundo, de México, por lo menos sí. Y hay otros que tienen esa visión, ¿no? ¿Por qué? Pues porque por imitación o por convicción, ¿no? Son los que dicen que hay que estar molestando al gobierno, que como dijo Denis Dresser, que creo que ya le regresaron sus ondas demenciales, que incita a la prensa a no conservar, como dijo, a no conservar los modales, a no mantener la cordura, a ser groseros, ¿no? Ofensivos, porque hay ejemplos de periodistas así, ¿no? Muchos ejemplos. Que les gusta retar, ¿no? Y gritonear, y hasta ofender, a veces con insinuaciones o a veces directamente, al señor presidente de la República. Yo ya quiero ver que en algún otro país, Estados Unidos o en algunos otros periodos presidenciales mexicanos, los presidentes pudieran haber aguantado que le griten, que le digan mentiroso, ¿no? Que recojan esto que le llaman fake news, es decir, noticias falsas, y que se las restreguen en la cara como si fuera la verdad, ¿no? Y que obliguen de alguna manera al presidente a decir, pues yo tengo otros datos, ¿no? Estas preguntas insistentes de cómo va a ser el crecimiento de la población, y algo que muchos sociólogos y analistas sociales desde hace muchos años han señalado, es que no es importante el crecimiento, que lo importante es el desarrollo. López Obrador lo ha entendido, el desarrollo, como la distribución más equitativa de la riqueza. Creo que tiene que ver, ¿no? A mí me gusta aquella definición de desarrollo, que es una combinación de un planteamiento de Alan Turing, un sociólogo belga, si no mal recuerdo es belga o es suizo, junto con un par de analistas chilenos, economistas, que escribieron ya hace tiempo, un libro en el cual hacen la diferencia entre crecimiento, progreso, desarrollo y evolución, ¿no? Y rápidamente se los digo. El progreso es la mejora técnica de distintas actividades humanas, ¿no? Y tiene que ver pues con la tecnología. Digamos que los celulares, el internet, los automóviles eléctricos, híbridos o de lo que sea, las fábricas, eso es progreso, ¿no? Las presas son progreso, las carreteras son progreso, pero no necesariamente se traducen en desarrollo. Yo estuve en Nicaragua en 1979 y me sorprendió que todo Nicaragua estaba pavimentado con adoquín, y hasta que alguien me explica, claro, la fábrica de adoquín era de Somoza, del tercer dictador de la familia Somoza, de apellido Somoza, que llevaban más de 40 años en el poder, ¿no? Entonces pusieron una fábrica de adoquín y se dedicaron a venderse, a autovendérselo de alguna manera, ¿no? Al gobierno, y todas las calles de Nicaragua, de las ciudades de Nicaragua, estaban pavimentadas con adoquín, ¿no? Entonces ahí tiene un ejemplo de cómo puede haber progreso, pero no hay crecimiento, no hay desarrollo, ¿no? El crecimiento es una medida financiera que traduce a dólares, convierte en dólares todos los productos que se hacen en un país en un año, en determinado tiempo, ¿no? El famoso PIB, Producto Interno Bruto, habla de producción. ¿Qué tanto produjo? Bueno, México, y en eso se cuenta también, pues, los dineros que posee la población. Entonces, de pronto, este indicador da visiones muy extrañas, muy poco apegadas a la realidad. Por su Producto Interno Bruto, México siempre ha estado entre las primeras 15 naciones del mundo, porque se produce mucho, porque es una buena cantidad de población, y sobre todo últimamente porque tenemos muchos multimillonarios.
tenemos creo que 20 personas en la lista de los, no sé si de los 100 más o de los 500 más ricos de Forbes. Personas que tasan sus fortunas en varios millones de dólares. Eh, Incluso algunos en miles de millones de dólares, ¿no? Pero esto tampoco habla del desarrollo, porque muchas de estas fortunas, mucho de este valor del Producto Interno Bruto, es precisamente por la existencia de estos hombres que concentran enormes cantidades de riqueza. No tengo a la mano y no recuerdo cómo está el dato de cuánto gana el 1% de la población más rica, qué porcentaje del PIB se lleva en México. ¿Y qué porcentaje del PIB se lleva el más del 50% de la población pobre? Pero la diferencia es brutal. Me sorprende que hayan catalogado ahora a Panamá y a Brasil y a Chile como las sociedades más desiguales de América Latina. Yo creo que por ahí o las cosas mejoraron o aquellos empeoraron o no tuvieron en cuenta a México. Bueno, y el desarrollo, el concepto de desarrollo, la evolución. La evolución es un proceso de transformación natural que se da en la naturaleza, ¿no? Se da en el desarrollo del universo, en el crecimiento del universo, perdón, más que desarrollo, en la evolución de la Tierra, la evolución de los seres vivos en la Tierra, esa es la evolución. En la evolución del organismo, ¿no? Pero a mí me gusta estas aportaciones, este concepto de una combinación que yo hice entre Turey y Osvaldo Zunkel y Pedro Paz, que son quienes definieron estos 4 conceptos, y que señalan que la conjunción que yo hice, tomo de Zunkel y Paz la idea de que el desarrollo es un cambio estructural global de las sociedades, un proceso de cambio estructural global, es decir, que toda la estructura social cambia, ¿no? La economía, la política, las relaciones humanas, la cosmovisión de la mayoría de la población, la educación, etcétera. Cambia y cambia, según la aportación de Alan Turey, para que esta sociedad crezca su capacidad de intervención sobre sí misma. Que crezca su capacidad de intervención sobre sí misma. Ahí ubican el objetivo del desarrollo y el mecanismo es la transformación global de las estructuras sociales. Todas las estructuras sociales, ¿no? Esto incluye a la iglesia, incluye a los clubes deportivos, incluye a los negocios de entretenimiento, de diversión, etcétera, etcétera, etcétera. Y evidentemente es un cambio mayúsculo, ¿no? No se puede en un año, teniendo el poder del Estado federal, teniendo mayorías, una sí absoluta y otra calificada en las 2 cámaras del legislativo, no se puede, porque hay una oposición fuerte, no se puede cambiar totalmente en un año, y mucho menos poder decir ya somos una nación que tiene una absoluta capacidad de intervención sobre sí misma para cualquier cambio que tenga que realizar a nivel mayor. El gobierno mexicano tiene que tener en cuenta, por lo pronto, a los Estados Unidos, a las empresas transnacionales, a los organismos internacionales, ¿no? Entonces, visto así el Estado, ¿no? Si el Estado es el espacio donde las clases dominantes dirimen sus intereses y definen líneas de dominación, ¿no? Y en el Estado capitalista que sucede que estas líneas de dominación lo que pretenden es que esta dominación sea la explotación, la desigualdad, los bajos salarios, las grandes ganancias, las evasiones fiscales, ¿no?
y el gobierno, una de dos, o apoya estas políticas, ¿no? Porque lo pueden poner en serios aprietos económicos a un gobierno, estas grandes empresas, o bien, como López Obrador, hace la lucha por beneficiar, porque esto sea más equitativo, sin afectar mayormente a las clases privilegiadas, es decir, sin afectar al Estado, sin cambiar radicalmente al Estado. Cuando hay una revolución armada, cuando hay un golpe de Estado, ahí sí, el Estado cambia, ¿no? El Estado revolucionario deshace todo el Estado anterior e instaura uno nuevo, ¿no? Y eso es conflictivo. Entonces, creo que desde esta visión, si tenemos en cuenta que el Estado es eso, es un espacio de dominación en la sociedad capitalista, entenderemos por qué a un año casi de haber tomado el poder del gobierno, no mejoran los índices de seguridad, por qué todavía hay opositores irascibles, enojados, emberrinchonados, que hasta están diciendo mentiras y las están publicando como noticias, ¿no? Y están resaltando los errores, las políticas fallidas, las estrategias erradas o simplemente las medidas para las cuales no estamos acostumbrados porque son nuevas, ¿no? Entonces, cuando alguien en el tweet puso, disculpe las molestias que esto ocasiona, pero estamos trabajando por el bien de los pobres, y coincide con otro tweet que dijo, es que la mejoría no va dirigida a la clase media, ni mucho menos a la clase alta. La mejoría está dirigida a lo que es estrictamente el pueblo, es decir, las clases populares, ¿no? A la gente pobre, a la gente humilde. Sí, nosotros que andábamos en la clase media alta o media media, no sé qué clase media sea yo, pero sé que estoy en los altos percentiles de ingresos, es decir, en una capa de población con un buen nivel de vida, ¿no? Superior al de la inmensa mayoría de mis compatriotas. Y aún así, a pesar de que no me la creo, me caen gordos mis que son colegas, compañeros, mis pares de clase social, y tengo simpatía por lo popular, ¿no? Aún así de repente sí digo, ah, caray, pues esto, ¿cómo le va a hacer, no? Nunca se ha hecho, ¿no? Repartir dinero en tarjetas para ancianos que están metidos en el último pueblito, la última aldea de la montaña. Y yo me pregunto, ¿dónde van a sacar su dinerito, su efectivo, no? Si no, todavía no hay ni siquiera internet allá, pues mucho menos hay bancos, ¿no? Ese es un ejemplo de las cosas que incluso a mí me cuestan trabajo. Y digo incluso a mí, a pesar de que tengo esta visión, ¿no?, amplia del Estado y lo distingo muy bien del gobierno, ¿no? Y que tengo una simpatía natural, digo natural, casi innata, hacia lo popular, ¿no? Ya me imagino todos los que están bien acostumbrados a las políticas que se instauraron en este país, por lo menos desde Miguel de la Madrid, ¿no? Quitarle atribuciones al Estado para crear asociaciones civiles que también reciben mucho dinero del Estado y que ya se encarguen de hacer cosas que se supone el Estado debería de hacer. Esto es el adelgazamiento del Estado y es una de las medidas neoliberales más extremas. En fin, todo esto porque recientemente he visto, hay un recuento por ahí en Google de los famosos que se han decepcionado de la Cuarta Transformación.
El último es Gael García Bernal, artista que me cae a mí muy bien, que me parece un estupendo artista y es un buen director de cine, un cineasta, ¿no? No es de los calibres de los Cuarón, de los del Toro, de los Iñárritu, no, 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 no. Está bastantes escalones abajo, pero es bueno, ¿no? Y es simpático. Eh, pero ya dijo que ya se decepcionó y que la gota que le colmó el vaso fue el atentado a los familiares, a estos miembros de la familia Levarón. Es una crueldad, es un asesinato a sangre fría de una familia con niños, ¿no? Pero tienen la culpa López Obrador. Eh, Habrán tenido razón aquellos que todo el dinero que se está destinando a la Guardia Nacional se hubiera dedicado mejor a la profesionalización de las policías. Yo trabajé en un proyecto de profesionalización policial a nivel nacional. Y si logramos algo, desapareció. Porque yo estuve allí entre, entre el año 2000 y el 2006. El proyecto original era bueno, venía del priismo, era bueno. Por supuesto que al tocarlo los priistas se iba a echar a perder porque pues, hay mucho tranza. Pero ahí me di cuenta de lo difícil. A nivel legal, por ejemplo, el famoso fondo de los moches era el fondo a través del cual la federación le trasladaba recursos a los gobiernos de los estados y a los gobiernos municipales para reforzar sus policías, para darles capacitación, para darles actualización, para comprarles uniformes, armas, patrullas, para construir cárceles. Sin embargo, ahí se habían olvidado de lo que le llaman la prevención primaria, es decir, que la gente no tenga hambre, que la gente no tenga frío, que la gente tenga dónde vivir, que la gente tenga recursos y tiempo para divertirse, para convivir, para la recreación, ¿no? Eso estaba muy descuidado y siguió muy descuidado hasta que llegó López Obrador, ¿no? Bueno, pues resulta que cuando llegan los panistas en el 2006, se dan cuenta de que este ramo del presupuesto, de los egresos que hace la Secretaría de Hacienda en favor de los estados, pues no estaba bien manejado. Entonces, de un plumazo, acabaron con el Secretariado Ejecutivo, sí, con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública tal como estaba diseñado y que tenía como propósito el fortalecimiento de las policías, ¿no? Ya andábamos pues en el 2002 más o menos, tratando de hacer un sistema de homologación policial a nivel nacional. Pero eso significa poner en orden a 32 policías estatales, a más de 2000 policías, cuerpos, estoy hablando de cuerpos policiales, más la policía del DF, que en aquellos entonces tenía 80,000 efectivos. Entonces imagínense la dificultad. Homologar uniformes, homologar reglamentos, procedimientos, informes, etcétera, etcétera, etcétera. Y hoy, desde la Secretaría de Seguridad Pública a cargo de Durazo, pues parece que están en lo mismo, ¿no? Porque pues, se avanzó tantito en el gobierno de Fox, al principio del gobierno de Fox, y en el primer tercio de su sexenio, él borró todo y empezaron con otro juego, hasta que llegó Calderón, y entonces la seguridad pública fue abandonada por el gobierno federal, es decir, la policía, ¿no? Fueron olvidados y se le encargó a las Fuerzas Armadas el combate a la delincuencia, en particular al narcotráfico, ¿no? ¿Qué pasó allí? Pues que se soltó el avispero. Un avispero que sigue vivo, que sigue
saludable, que sigue poderoso, y esas demostraciones se vieron en Sinaloa, y estoy convencido de que tuvieron que ver con el asunto de la familia Levarón. Como ven, una explicación de esta índole, que no es la única, ni es la mejor, pero te da posibilidad de ser más comprensivo, más tolerante, entender mejor cómo están las cosas, e incluso tener la sólida esperanza de que en los próximos años, pocos años, en este país va a mejorar verdaderamente. Después les voy a hablar de otro problema, de otra queja que por ahí recibí de un viejo socialista chileno que estuvo refugiado aquí en México muchos años y que no le gusta que México haya desaparecido de la escena internacional. Yo no le quise corregir y decirle no ha desaparecido de la escena internacional. Al contrario, hoy tiene una presencia diferente. Lo que pasa es que antes sí mandaban y pagaban a especialistas, a esos que les llaman expertos, que insisto, no son expertos porque no tienen experiencia, son estudiosos de ciertos temas, en derechos humanos, en sostenibilidad ambiental, en finanzas, en procesos de pacificación, en asuntos de migración y de refugiados. Y hay comisiones internacionales, ¿no?, que no han logrado gran cosa en lo que yo llevo de vida, pero México siempre tenía un buen representante allí. Este amigo chileno, pues, tiene contactos, ha formado parte, ha asistido a algunas de estas reuniones, y dice que pues ya no está México allí, ¿no?, que ya no hay mexicanos. Pues no, se los trajeron para acá, mucho gasto. Y yo le iba a decir que la presencia de México a escala internacional es diferente, es distinta. Y es, en primer lugar, una imagen, pero es una imagen que contiene idearios, una imagen de la cual se sacan proyectos sociales. Los presidentes electos en el último mes lo han dicho, personas que para algunos son detestables, como Maduro, han hablado bien de López Obrador. Es chistoso. López Obrador ha sido tomado incluso como discípulo, como maestro, como guía, por personas muy influyentes de países sudamericanos. Los centroamericanos no, los centroamericanos están un tanto raros, pero en Sudamérica sí. Y no porque sea simpático, y no por sus mañaneras, sino por las políticas que ha estado echando a andar, ¿no? Y que se traducen en ponerle un límite a las instituciones financieras internacionales, en particular al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Vino Christine Lagarde, presidenta del Fondo Monetario Internacional, lleno de elogios a López Obrador, y le hizo el ofrecimiento. Dice, pues las puertas del FBI están abiertas, ¿no? Esto significa, te podemos prestar dinero, pero las experiencias que ya México ha tenido y que han hundido a economías como la Argentina, por ejemplo, ¿no?, o la boliviana en su momento, han sido resultado de las políticas que exige el Fondo Monetario Internacional a cambio de sus préstamos. Y los intereses que cobra el Fondo Monetario Internacional son altísimos. Entonces, pues López Obrador amablemente le dijo, no, muchas gracias, no queremos endeudarnos más, vamos a hacer lo posible por terminar de pagar la deuda altísima, la deuda pública que dejó Peña Nieto, y para ello pues, no necesitamos endeudarnos más. En fin, de esta otra parte les hablaré luego. Hasta luego.